Buen día, este grupo está conformado por Alexander Castillo, Sergio Coco y Juan López, y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes lo que son los componentes o elementos tipográficos. Así que comencemos con una pequeña introducción al tema. ¿Qué son componentes o elementos tipográficos y sus medidas? Pues para iniciar, decir que la tipografía es un arte sutil. Se basa en pequeñísimas variaciones aplicadas a la forma genérica de las letras, que lleva con nosotros más de 2000 años. El problema es que una pequeña modificación puede resultar en un enorme efecto. También es un arte sutil porque los elementos tipográficos han de conjugar entre sí de manera muy delicada y es suficiente con variar unos pocos parámetros para que el proceso de la lectura o de apariencia se altere. Hay que añadir que el principio clásico que afirmaba que la tipografía solo tiene el deber de ser legible ha quedado desfasado. En términos generales, la tipografía tiene en la legibilidad el principal fundamento de su existencia, pero el plano estético y de matización del simbolismo en la comunicación han cobrado una gran importancia con la llegada de la tipografía digital. Los componentes o elementos tipográficos a tener más en cuenta son la letra con sus rasgos característicos, ya sea que se le agregue, como pueden ver en el ejemplo, una asta, un remate, un descendente, ascendente, oreja, ojal, vértice, cruz, brazo, barra o asta, cola, entre otros. Dependiendo de que se agreguen o se quiten, la tipografía puede cambiar. O sea, pequeños detalles que se agreguen ya hacen un cambio significativo en esa. Por eso hay distintos tipos de tipografía que se hacen eliminando o poniendo estos componentes o elementos. Las familias de letras organizadas en alfabeto y conjuntos numéricos y de signos. Por ejemplo, tenemos lo que son las mayúsculas acentuadas, que se utilizan para diferenciar la tonalidad. Por ejemplo, si una palabra tiene acento, como todos saben, va a sonar más en esa donde se acentúa. También tenemos lo que es la minúscula acentada, números, signos de puntuación, signos comerciales, ligadura mayor y ligadura menor, como pueden ver en el ejemplo. La palabra o conjunto de letras que forma una entidad característica. Para que la letra aporte un contenido semático deben agruparse en palabras. Esa constituye la entidad significativa de cada lengua, la combinación de letras en palabras, de palabras en una oración y de las oraciones en un texto conformado el lenguaje. El registro gráfico de ese lenguaje es la escritura. La línea o conjunto ordenado de palabras. Eso se refiere más al espacio entre palabras. Según tenga el espacio, ya va a ser más legible o menos legible. Como pueden ver en el ejemplo, que cada vez el espacio se va haciendo más y más corto. El párrafo o conjunto independiente de líneas. En el párrafo podemos encontrar varios elementos también que hacen ver más estético o menos estético según se aplique, como por ejemplo la sangría, que es el espacio que se deja al iniciar cada párrafo. Cómo se agrupan los párrafos. Tenemos distintos párrafos, por ejemplo párrafo 1, párrafo 2 y así sucesivamente. Punto y aparte, que es un punto para luego continuar con otro párrafo dejando cierto espacio determinado. Punto y final, que ya que es donde acaba todo el texto. El párrafo o conjunto independiente de líneas, donde tenemos bloques con texto justificado o bloque normal. El texto justificado se usa usualmente para dar una estética más profesional, por así decirlo, ya que cada elemento queda acorde, como pueden ver en el ejemplo. La columna, la estructura de la columna. Lo primero es que
la presentación del tema, una introducción sobre lo que se va a hablar, luego opinión o apreciación sobre el tema. Se informa y analiza el hecho o situación que da vida a la columna, apoyándose en argumentos en forma breve y mediante un lenguaje personal. O sea que aquí debemos de trabajar lo que es más personalmente, o sea, una opinión, no algo de investigación. Y también tenemos lo que es el impreso, que cuando ya todos estos elementos se combinan acorde como nosotros deseemos de lo ya hablado, lo que procede es imprimir. Como pueden ver en varios ejemplos, tenemos lo que es el periódico, que usan ya determinados elementos en conjunto y tienen una estructura ya planteada, o sea que ya está hecha. Cada periódico se imprime de esa manera, el título con un tipo de tipografía, los textos ya sean justificados, alineados, dependiendo del periódico que sea, igual que las revistas. Estas pueden ser más variables porque son diferentes, ya que en unas puede ver cierto texto y en otras no. Así que ahora lo pasaré con mi compañero Alexander, que le continuará hablando sobre el tema. Muchas gracias. El diseño de las letras de nuestro alfabeto, comúnmente llamado romano, ha experimentado un largo proceso evolutivo que aún sigue en marcha. La tecnología siempre ha influido mucho en la forma de las letras. Con la llegada de la tipografía digital, esta se ha liberado enormemente. De ahí la gran proliferación de diseños tipográficos a la que asistimos. En general, las letras se diseñan hoy en día basándose en un cuadrado, habitualmente asociado con la letra M, que se divide en 1000 por 1000 unidades. En conjunto, pues cada letra se traza sobre una trama de 1.000.000 de elementos. Evidentemente, las letras estrechas, como la I o la L, utilizan muchas menos unidades, y las anchas, como la M o la W, un número mayor. En el diseño de las letras siempre se consideran los blancos que ha de tener para una correcta escritura. La línea base sobre la que se apoya el texto y algo de espacio para la interlínea básica del diseño, o separación mínima natural entre dos líneas una vez compuesto el texto. Familias de letras. Se denominan familias de letras al conjunto de signos escriturales que comparten rasgos de diseño comunes, o sea que tienen rasgos comunes. Se frecuentan que una familia esté organizada en subfamilias, que son variaciones de la misma basadas en el ancho del trazo, como lo es fino, medio o negro, entre otros. La forma del trazo puede ser perfilado o sombreado. La proporción de los ejes. En esto puede estar la redonda, estrecha, expandida. La inclinación de los ejes. Cursiva, inclinada. Bueno, en general las familias de origen romano son con serifa de pie. Funcionan mejor como tipo de lectura de imprenta. Por el contrario, las de palo seco o sin serifas dan mejor resultado en monitores y pantallas, sobre todo cuando hablamos de resoluciones bajas. La palabra. Bueno, las palabras escritas forman unidades de significado que son las verdaderas guías de lectura para las personas adultas que nunca leen siguiendo signo a signo la página. De ahí que la escritura en la que se mezclan letras mayúsculas o versales con letras minúsculas o de caja baja son las que tienen mejor lectura, ya que el perímetro
de la palabra es más identificable. En el segundo caso, apréciese la diferencia. Con mayúsculas, la forma exterior es casi siempre un bloque denso y rectangular. Con minúsculas siempre hay líneas que suben o bajan y que ofrecen mayor grado de diferenciación e identificación. Otro aspecto importante de la configuración de la palabra es el ritmo interior de la misma, es decir, el juego de blancos y mancha que se produce en la escritura. Este espaciado puede ser homogéneo y regular, y entonces ofrece pocos problemas de elección al diseñador o depender de la relación entre determinados pares de palabras que presentan huecos o líneas que ajustan de manera diferente. Bueno, aquí se puede ver un tipo de diferencia, tal cual se dijo allí anteriormente. Aquí presentamos un ejemplo con diferentes espaciados. En castellano suele utilizarse la palabra ligadura para describirlo. Ligadura entre la V y la A. El término inglés es el kerning. Bueno, este es otro ejemplo muy claramente de lo que hablé ahora mismo. Bueno, gracias. Le pasaré la palabra ahora a mi compañero Sergio. La línea es un conjunto de palabras que se apoyan sobre la misma línea base y presenta dos clases de problemas tipométricos: el del espacio entre las palabras, el de las dimensiones de la línea. El problema del espacio entre las palabras es que puede desestructurar la línea y dañar la lectura. Y la estética: cuando las palabras distan mucho unas de otras, hay que hallar una medida razonable que dependerá del tipo de escrito que estemos componiendo. Aquí el ejemplo muestra algunas variaciones y cómo afectan a la visión de la línea. Párrafos y bloques. Este aspecto parece depender del autor del escrito, y así es en literatura creativa. No es igual de largo un párrafo de prose que uno de Baroja, pero no es así en otro tipo de proyectos, guías, catálogos, publicidad, etc. En estos casos hay que aconsejar sobre la adecuada medida en los párrafos, apuntando que la brevedad y diferenciación gráfica en cada uno de ellos suele beneficiar la calidad de lectura. Columnas y maquetas. Si tratamos de libros, la preferencia por una o dos columnas suele depender del ancho de la página. Suelen ser preferibles dos columnas estrechas, con 35 caracteres cada una, con ancho de 80 caracteres o más. El tipo de proyecto debe contar con dos columnas. Puede facilitar el uso de ilustraciones y fotografías sin alargar demasiado la publicación. Razones de diseño: para crear un estilo y porque ya existe una colección, etc. Bueno, como resumen, hay que decir que lo más importante de la elección de cualquier medida tipográfica es que esté en relación con las que ya se han tomado o tienen que tomarse. Ninguna medida tipográfica es independiente de las otras. Del tamaño del cuerpo depende de la línea, de la longitud de la línea depende la interlínea. De las interlíneas depende la coherencia del párrafo, etc. Hay que considerar además que muchos diseños tipográficos requieren un particular tratamiento al cual el diseñador tiene que ser sensible. Algunas familias requieren ser usadas en cuerpos grandes, porque si no, no se aprecia su diseño. Lo mismo al contrario, las letras de proporciones estrechas, muy espigadas, pueden ser fatigosas cuando se usan a razón de 150 caracteres. En líneas que tal vez no son demasiado largas, pero que cansan al lector. La proporción del diseño de la letra y de la línea no cuadran entre sí. Muchas gracias por su atención.